Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias por hacerlo. Bienvenidos a Charlas con Clio. Y en esta ocasión quiero charlar con ustedes acerca de otra reflexión histórica. El video anterior también fue una reflexión en torno al problema de cuál postura es mejor para comprender la historia de México, si el hispanismo o el indigenismo. Y bueno, si quieren saber cuál postura es la mejor, les recomiendo que vean el video que les va a aparecer aquí en la parte superior de su pantalla. Y en esta ocasión la problemática gira en torno a la historia de bronce o historia monumental. Tenía mucho tiempo que quería hablar de este tema porque me parece muy interesante y quizá algunos de ustedes se pregunten, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es historia de bronce? ¿Qué es historia monumental? No la conozco, no estoy familiarizado. Ahorita que les ponga algunos ejemplos sobre qué es historia de bronce o historia monumental, se darán cuenta que estamos todos muy familiarizados con ella. Recordemos, vamos a regresar a nuestra infancia, cuando cada lunes, puntuales, sí, a veces con algo de frío, a veces quizá con algo de calor, dependiendo la época, salíamos a realizar los llamados honores a la bandera. Lo hacíamos de manera disciplinada, bueno, a veces, sí, casi militar, aunque a veces el caos se apoderaba del evento y muy pocos hacíamos los honores como se debe. Pero bueno, recordemos esto de cuando los honores salíamos, rendíamos los honores a la bandera, cantábamos el himno nacional y además había una sección de efemérides que los alumnos con el promedio más alto o aquellos que estaban en el cuadro de honor pasaban a leer. Bueno, no siempre los del cuadro de honor, a veces incluso los opuestos, ¿no? Los que estaban por reprobar o los que estaban castigados, porque para muchos pasar a leer las efemérides era un castigo. Pasaban a leer estas efemérides que son fechas en las cuales se recordaba o se conmemoraba el nacimiento o el fallecimiento o alguna hazaña especial de algún personaje, de algún héroe, lo digo entrecomillado, o de algún gran personaje de la historia de México. Puede ser Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, ¿quién más? Bueno, ahora con esta postura más indigenista de estos últimos gobiernos, Cuauhtémoc, Moctezuma, y bueno, la lista es interminable. Ahora que, pues este ejemplo quizá ya te estés familiarizando, ¿no?, con la historia de bronce. Ahora bien, también tenemos como ejemplo los libros de texto. Si recordamos, los libros de texto tenían un propósito claro: crear una identidad nacional, una identidad de lo que es el mexicano. Y para ello se valía de un discurso avalado y aprobado por el mismo Estado, en el cual ciertos personajes aparecían como los héroes y algunos como los villanos. Si bien el libro no te lo decía explícitamente, si le damos una leída a estos libros ya de manera más analítica y en retrospectiva, podemos darnos cuenta que el libro tiene una postura política, una postura ideológica. Es decir, su finalidad como tal en educación básica de estos libros de texto no es tanto que el alumno, o no era tanto, sobre todo apenas hace como de unos 10 años para atrás, que el alumno comprendiera el proceso histórico, sino que el alumno entendiera cómo ciertos personajes moldearon nuestro presente y que gracias a estos personajes, a estos hechos, tenemos el presente que tenemos, claro, desde el punto de vista positivo, ¿verdad? No va a decir las cosas negativas. No sé si me voy explicando hasta aquí. Y digo de unos 10 años para atrás porque ya la postura ha cambiado un poco con la llamada historia formativa, que en educación básica ya no busca que los alumnos memoricen, sino que comprendan los procesos históricos. Ya tiene una visión un poco más objetiva, un poco más académica, por decirlo así. Sin embargo, continúa este discurso muy maniqueísta, ¿no?, de buenos contra malos. ¿Qué otro ejemplo tenemos de la historia de bronce? Por supuesto, las estatuas, los monumentos a los grandes personajes de la historia de México. Todos hemos visto en nuestras ciudades o pueblos los monumentos a Hidalgo, a Juárez, que abundan, los monumentos a Morelos, a Zapata, a Madero. Lo vemos en las calles de nuestra ciudad, sobre todo las céntricas, perdón, llevan los nombres o los apellidos de estos personajes, los nombres de batallas, de sucesos importantes de nuestra historia. Y tenemos como otro ejemplo las celebraciones, ¿no?, las festividades. Creo que el mejor ejemplo de una celebración
patriótica de la historia de bronce, por antonomasia tenemos el 16 de septiembre, o el 15 y 16 de septiembre, cuando de manera casi religiosa todos los jefes de Estado, bueno, todo el poder ejecutivo, desde el nivel municipal hasta federal, salen al balcón de los palacios municipales o casas de gobierno, dependiendo, y recrean el famoso grito de Dolores, ¿no? Algunos le agregan por ahí un poco más, como dicen, crema a sus tacos, le agregan algo más al famoso grito, en el que se recrea cuando, según se dice, Hidalgo tocó la campana en Dolores, este pequeño poblado, para arengar a sus fieles, para unirse a una causa que creo yo no ha quedado de todo clara qué es lo que quería Hidalgo, si independencia o no, pero esto es para otro video. Y esto se sigue recreando, ¿no? Y al día siguiente, el 16 de septiembre, tenemos el desfile del Día de la Independencia. Bueno, esos son algunos ejemplos de la historia monumental. Ya quizá ya estés diciendo, creo que ya sé por dónde va el asunto de la historia monumental. Bien, ya tenemos los ejemplos. Ahora vamos a tratar de definirla. ¿Qué es la historia de bronce o la historia monumental? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche decía que había 3 tipos de historia: monumental, anticuaria y crítica. La crítica es esta historia que busca poner las cosas en su lugar, es decir, tratar de entender, de comprender, agotando todas las fuentes de información que tengamos, después de un análisis, después de una lectura profunda del hecho en cuestión que estemos investigando o del personaje en cuestión que estemos investigando, llegar a una conclusión. Esto es lo que pasó. Vamos, esta historia que busca descubrir la verdad, ¿no? La verdad también la digo entre comilladas porque es un tema complejo sobre qué es la verdad en historia, pero no sé si me voy entendiendo. Es decir, la historia crítica no responde a un discurso ideológico, a un discurso político, es tratar de comprender qué pasó. Tenemos la historia anticuaria, que es una historia, yo llamo también como una historia como de hobby. Todos tenemos a alguien que le gusta coleccionar cosas del pasado, ¿no? Estas llamadas cosas también vintage, que se puso de moda sobre todo en los restaurantes, y que su propósito es simplemente, tiene hasta como fetichista, ¿no? De tener cosas, esto que tengo aquí, este objeto, lo tengo porque tiene una antigüedad, no sé, de 300 años, ¿sí? No tiene un propósito académico, es decir, comprender el pasado, no, simplemente es una forma de usar el pasado como en términos de fetiche, ¿sí? De obtener el producto, tener el objeto, solo porque es antiguo. Y tenemos por último la historia monumental, que es la historia de las grandes hazañas, de los héroes. Es la historia que no busca una explicación objetiva, es la historia que no busca explicar causa-efecto. Esta historia se crea normalmente, se escribe desde el Estado. Son los estados los que realizan este discurso histórico y que buscan que se replique en todas las aulas, que buscan que se replique en todas las de todos lados, ¿sí? Las aulas, la televisión, radio, redes sociales, periódicos, por supuesto todos estos que estén bajo su control. Y es un discurso que se crea con un propósito claro. En este caso, vamos a hablar de México, la identidad nacional. Ahora, ¿la historia de bronce o la historia monumental responde a una ideología política en particular? No. Lo podemos encontrar si revisamos diferentes sistemas políticos. Podemos encontrar que tanto la llamada derecha, la llamada izquierda, todos crean una historia monumental, una historia de bronce. Tanto los regímenes democráticos como los fascistas, como los socialistas, todos tienen una historia de bronce, todos tienen una historia, claro, creo yo, algunas más descaradas que otras, ¿no? En cuanto a la omisión de hechos, en cuanto a exagerar ciertos personajes, pero el propósito, como les digo, es legitimar un presente. Es decir, el Estado te está diciendo, mira, esto que tenemos actualmente, todo nuestro sistema judicial, nuestro sistema político, se lo debemos a estos personajes que en teoría luchaban por estas mismas ideas, ¿sí? Se me ocurre el caso muy particular de la Revolución Mexicana. Todos hemos visto que durante la Revolución Mexicana se conmemora, por ejemplo, a Obregón, a Carranza, Madero, Villa, Zapata, como si todos ellos hubieran luchado en conjunto en busca de un mismo objetivo, pero la realidad es que muchos de ellos se enfrentaron entre sí, tenían intereses opuestos, pero el discurso oficial ha creado esta idea de que, son todos estos personajes que representan la democracia, la cual el Estado actual es
democrático en teoría. Y todos estos personajes lucharon contra lo que representa la antítesis de este Estado, que es Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, representa la represión, representa la dictadura, representa el elitismo, el clasismo, el racismo, etcétera, etcétera. No sé si me voy explicando. Es una historia de buenos contra malos, de héroes contra villanos. Y por supuesto, son los héroes los que han construido el Estado actual. Y yo considero que si esto es bueno o malo, bueno, ¿qué tan positivo, qué tan negativo es tener ese tipo de historia? Miren, yo no culpo al Estado, no estoy juzgando a ningún Estado, o sea, no estoy hablando solamente del Estado o el gobierno actual, sino todos los gobiernos que lo han precedido. De hecho, durante el gobierno del PRI, los primeros años del PRI, se dio esta historia de bronce y nacionalista con mucho fervor, porque precisamente venía México de una guerra civil y de varios levantamientos por ahí esporádicos, la guerra cristera, los levantamientos de varios generales, en donde el país estaba desunido, ¿sí? Y creo que no había estado unido desde que se independizó, porque desde 1821 hasta 1929, que se crea el PNR, antecedente del PRI, México fue una serie de luchas, de guerras civiles, ¿no? De facciones contra una facción contra otra facción. Entonces, cuando el PRI llega al poder, busca con mucho ahínco, con mucha energía, crear un discurso nacionalista, crear una base social que responda a este discurso de la historia, ¿no? Estos son nuestros héroes, estos nos representan y nosotros somos el depositario, no sé si lo dije correctamente, si somos el depositario de las ideas y de las acciones de estos héroes. Por eso nosotros los que conmemoramos cada año, ¿sí? Un ejemplo, la Constitución. Tenemos el Día de la Constitución, que bueno, afortunadamente es un día festivo, descansamos de trabajar, pero la Constitución mexicana realmente fue mexicana. No tanto así. Carranza en el constituyente, ¿sí? En el Congreso donde se creó esta Constitución, Carranza dejó fuera muchas facciones porque estaban contra él, entre ellas las villistas y las zapatistas. Pero cuando llega el 20 de noviembre, la celebración que tenemos a Carranza, Villa y Zapata como los mismos héroes que peleaban por un mismo objetivo. No es así. Tenemos también este caso icónico de los niños héroes, que hay verdades, hay algunas verdades a medias y algunas mentiras por ahí que se presentan sobre el tema de los niños héroes y la batalla de Chapultepec, que eso lo vamos a ver en otro video. Pero básicamente esto es la historia de bronce, ¿sí? Es una forma en la que el Estado busca legitimar su razón de ser, su existir. Y como les decía, es algo normal. No podemos pedirle al Estado que haga lo opuesto, porque si el Estado, llámese como se llame el gobierno que en turno, llámese como se llame la ideología que esté en el poder, si él realmente quisiera hacer una historia objetiva donde hubiera esta apertura y democracia de aquí, órale, aquí están todos nuestros archivos, todos revisen, publiquen libremente, es como hacerse un harakiri. El mismo Estado se daría cuenta, o la gente se daría cuenta que muchas cosas que se fueron dando, sí, a lo largo de la historia para que existiera este sistema, no son tan éticas, y dos, no son como nos las contaron, ¿sí? Y de ahí se rompería este halo de ilusión que mucha gente aún tiene respecto a los gobiernos, ¿no? Este gobierno no es lo que me dijeron que era, este político no es lo que me dijeron que era, o este personaje no es lo que me dijeron que era. Y de ahí podría venir como una reacción en cadena, ¿sí? Sobre el quehacer en nuestro presente. No sé si me voy explicando, a lo mejor estoy divagando un poco respecto a esta la historia monumental y la historia de bronce. Sin embargo, insisto, sigue siendo una fuente de información los libros de texto. A mí me gustan mucho los libros de texto, pero si nosotros queremos conocer el pasado de nuestro país, del mundo en general, no hay que limitarnos con los libros de texto, porque nuestra visión sí va a ser muy sesgada. Hay que buscar otras fuentes de información, tanto a favor como opuestas a lo que presentan los libros de texto. Y antes de cerrar esta charla, que espero les haya gustado y espero y me haya dado a entender, porque créanme o no, este es un tema complejo, al menos para mí, para explicar. Me encontré un artículo del periódico Milenio de un autor que se llama Tomás Cano Montúfar, para darle el crédito a quien le corresponda,
El artículo se llama Historia de Bronce y me gustó porque de una manera muy poética explica lo que es la historia de bronce. Así que para cerrar este video voy a leer un fragmento de este artículo. Espero les guste y les digo, me gustó porque deja claro qué es la historia de bronce. Dice, existen dos tipos de historias, la historia secas y la historia de bronce. La primera es una ciencia con todo su método y la segunda es propaganda. La historia de bronce es un traje que confecciona las naciones para la gala del desfile. Es hacerse de una narración heroica que le dé sustento al orgullo patrio. Son las hazañas del abuelo que construyen la mitología de la familia. Es una explicación benévola que busca la dignidad de los orígenes. Le llaman de bronce porque su producto final son los monumentos que adornan las avenidas de la ciudad, pero también esa historia nacionalista y enaltecedora se traslada a los libros de texto, al dominio público y anhela el fervor ciudadano. Esta falsa historia, que en principio tiene la noble razón del patriotismo, se convierte muy pronto en la principal fuente de la manipulación política. La historia de bronce es radical, no concede matices, construye sus propios enemigos y se coloca siempre en el bando de los mártires. Los gobiernos idealistas adaptan a sus programas de gobierno los trozos de la historia patria que coinciden con sus objetivos, con la ilusión de que mañana sean estampas escolares. La ciencia de la historia desnuda con gran facilidad cualquier intento de burla. Sus métodos son la investigación, la comprobación de hechos, los testimonios y todo aquel elemento lógico que descubra la aproximación más cercana a la realidad. Bueno, el artículo es un poco más largo, aquí cierro faltaban unos 2 párrafos, pero bueno, para no hacer más largo esta charla, cierro el texto. El último párrafo que leí explica, la antítesis de la historia de bronce, pues es la ciencia de la historia, ¿no? La historia como disciplina ya de investigación, como la historia académica, ¿sí? La historia que no busca buenos y malos, sino comprender qué pasó. Pues bueno, espero les haya gustado esta charla, me extendí un poco más de lo que esperaba y espero haya quedado claro sobre todo, y recuerden que pues hay que darle like y compartir si les gustó el video, y también en la sección de comentarios me gustaría escuchar sus opiniones respecto a la historia de bronce. ¿Es legítima, es válida para comprender nuestro pasado o debería desecharse la historia de bronce como una alternativa para entender y estudiar nuestro pasado?